En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 16 de junio de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, y como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire junto a ustedes todos los días y que además permite generosamente que chilenos de corazón los acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador ASOFAR. También, como lo hacemos habitualmente, al inicio del programa, saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de la radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, no podemos dejar de agradecer y de saludar a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas, a don Mario Salazar y a don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando del día viernes, soy Mario Materuna Morales, conductor del programa Revelando del día viernes. Y para aquellos auditores que no nos hayan sintonizado anteriormente, les recuerdo que habitualmente somos Francisco Muñoz Pinto y el suscrito. Pero Francisco Muñoz va a estar ausente por algunos programas de nuestro espacio, debido a que se tomó unas merecidas vacaciones que no había tomado Francisco. Así es que desde acá, desde los estudios Radio Portales de Valparaíso, desde las ondas de Radio Portales de Valparaíso, le mandamos un fuerte abrazo a Francisco Muñoz y le deseamos que tenga un hermoso descanso y está haciendo un viaje él también. Así que pues ya nos contará cuando regrese de cómo fue su viaje. También al inicio del programa saludamos una vez más a nuestra Radio Portales de Valparaíso en su mes aniversario. Un gran abrazo a todo el equipo de Radio Portales de Valparaíso, nuestra Radio Portales de Valparaíso, perdón, nuestra Radio Portales de Valparaíso, disculpen, que fue creada el 6 de junio de 1960 por los mismos empresarios que habían fundado las radios Portales de Talca y Portales de Santiago. Y entonces crearon, como digo, el 6 de junio de 1960, la Radio Portales de Valparaíso, consolidándose como medio radial en la quinta región. ¿Para qué decir? Que es una de las emisoras más emblemáticas de la radiodifusión chilena, siendo como institución un verdadero cronista histórico del país, y junto con Radio Portales de Santiago inició sus transmisiones en 1960, y ambas emisoras son cabeza de una extensa red de emisoras de Arica a Punta Arenas. Así es que un nuevo saludo y un abrazo grande a todo el equipo de Radio Portales de Valparaíso en su mes aniversario. Muy bien, entonces ya yéndonos o entrando derechamente en el programa del día de hoy, vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. El 10 de junio de 1823,
el gobernador de Valparaíso, general José Ignacio Centeno, da cuenta que el temporal de proporciones comenzado la mañana del día 8 dejó cuantiosas pérdidas en la bahía. Informa que su mayor fuerza comenzó cerca de la oración del mismo 8, terminando la mayor vehemencia a igual hora o poco más o menos del día 9, y que echó a tierra y acabó con 15 embarcaciones mayores de 71 que estaban fondeadas en la bahía, no dejando tampoco una sola lancha ni bote de los que estaban amarrados. Entre las embarcaciones que siniestradas, las más significativas fueron el bergantín Rita de 105 toneladas, la goleta Fortunata de 50 toneladas y la fragata Hermosa Chilena de 383 toneladas. Eso ocurrió el 10 de junio de 1823 en uno de tantos temporales que ha sufrido nuestro puerto. El 12 de junio de 1937 se inaugura un monumento al vicealmirante don Luis Gómez Carreño, en el lugar donde el destacado marino falleció en un accidente de automóvil el 1 de enero de 1930. Esto fue en el antiguo camino que unía las ciudades de Viña del Mar y Quilpué, actual calle Limache, a la altura del puente El Olivar. El nombre del vicealmirante Gómez Carreño fue perpetuado en un extenso complejo habitacional existente en el sector alto de la ciudad de Viña del Mar, ¿no es cierto? Nuestra clásica y conocida Gómez Carreño, con sus 5 sectores. Una de sus labores más recordadas fue durante los aciagos días del terremoto de Valparaíso en el año 1906, donde el comandante en ese minuto, Gómez Carreño, asumió la jefatura militar de la plaza, declarada en estado de sitio y que en cumplimiento de las órdenes y disposiciones del intendente de la provincia de Valparaíso, se entregó de lleno a contener el pánico de los habitantes, organizar la atención de heridos, protección de la propiedad, el racionamiento de agua potable y provisión de alimentos y enseres básicos para los damnificados. Todo ello con el apoyo de marinería que desembarcó las fuerzas militares de la plaza y los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. En esta labor restableció el orden y la tranquilidad mediante un enérgico combate contra el pillaje. Fue así que encabezó el fusilamiento público y posterior exhibición de los cadáveres de al menos 15 personas. Bueno, ese fue don Luis Gómez Carreño, ¿no es cierto?, a quien recordamos el día de hoy. El 13 de junio de 1822 regresa del Perú la escuadra libertadora que comanda el almirante don Tomás Cochrane, cuya insignia iza en la fragata, o estaba izada en la fragata O'Higgins. La expedición libertadora del Perú fue una fuerza militar y naval, perdón, fue una fuerza militar, naval y terrestre creada en 1820 por el gobierno de Chile con el objetivo de desarrollar el plan del libertador rioplatense José de San Martín para lograr la independencia del Perú y de esta manera consolidar la independencia del resto de países de América del Sur. Zarpó el 20 de agosto de 1820 y el 28 de julio de 1821 el general San Martín proclamó la independencia del Estado peruano en Lima y bajo su protectorado se formó el primer Congreso Constituyente del país. Recordemos que al igual que sucedió en Chile, ¿no es cierto? Nosotros recordamos el Día de la Independencia el 18 de septiembre de 1810, pero en realidad la independencia se consolidó recién en 1818, ¿verdad? Bueno, del mismo modo, ¿no es cierto? La independencia de Perú se consolidó en abril de 1825. Eh, bueno, y en noviembre de ese mismo año, México consigue la capitulación del castillo español de San Juan de Ulúa en Veracruz. Y en enero de 1826 caen los reductos españoles de El Callao y Chiloé. Si recordemos así, porque queridos amigos, ¿no? En 1818 se consolidó nuestra independencia, pero se mantuvo en Chiloé un enclave español. Bueno, en 1826 recién caen esos reductos españoles, tanto en Chiloé como en Callao, y una década más tarde, o sea, en 1836, definitivamente el Reino de España reconoce la independencia de los territorios, en el fondo renuncia a sus pretensiones coloniales sobre los territorios americanos, ¿no es cierto? Y reconoce la independencia que ya habían conseguido los países de nuestra América.
Y por último, el 16 de junio de 1793, nace en Santiago don Diego Portales Palazuelos, hijo de don José Santiago Portales Larraín y de doña María Encarnación Fernández de Palazuelos. Fue un comerciante, militar y político conservador chileno, una de las figuras fundamentales de la consolidación del Estado de Chile y organizador de la República. Fue alumno fundador del Instituto Nacional en 1813. Cuando se fundó en 1813 el Instituto Nacional, nuestro gran Instituto Nacional que tanto orgullo nos ha dado al país y que tanta pena nos causa hoy en día, fue creado en 1813, en los albores de nuestra República. Bueno, y en ese minuto, don Diego Portales era alumno en otro colegio que en este minuto no recuerdo, no recuerdo, lo leí ayer, no recuerdo el nombre ahora, y ese colegio más otros se unieron para consolidarse, ¿no es cierto?, en el Instituto Nacional, creado por don José Miguel Carrera. Vio en la creación de la Confederación Perú-Boliviana, nos referimos a don Diego Portales, una amenaza para Chile, por lo que impulsó la guerra contra ella. Bueno, esta afán o este interés de Diego Portales por combatir la Confederación Perú-Boliviana, que amenazaba, ¿no es cierto?, los intereses de Chile en ese minuto, eh, produjo un alzamiento militar. No todos estaban de acuerdo con esto. En Quillota, que finalmente terminó con su día. Nosotros recordamos, ¿no es cierto?, cómo él fue fusilado, fue bien digo fusilado acá en el Cerro Placeres de nuestro puerto. Bien, queridos amigos, esas son las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos entonces con las efemérides de la buena memoria correspondientes a esta semana. Y para aquellos auditores que no nos escuchan regularmente, les informamos que estas efemérides de la buena memoria que nosotros estamos dando a conocer ya desde hace más de 3 meses, tienen el propósito de contar la otra parte de la historia reciente de nuestro país. Como siempre decimos, la historia de Chile ocurría, ¿no es cierto?, entre 1970 a 1900, prácticamente 90. No, digamos, a ver, precisemos, de 1970 a 1973 se ha contado con un solo color de lápiz. Entonces aquí se ha hecho creer de que las Fuerzas Armadas en ese minuto nosotros se levantaron con la idea de, en este minuto, hoy día queremos derrocar al presidente y lo vamos a derrocar. En cambio, el asunto no fue así. Este fue un proceso triste, doloroso para el país que finalizó, ¿no es cierto?, con el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. Entonces lo que nosotros hacemos es darles a conocer a ustedes en forma absolutamente imparcial noticias de la época, de tal manera que ustedes se formen una idea de qué sucedía en el país en esos momentos. En el fondo, en fechas equivalentes a las de hoy, pero hace 50 años atrás. Dicho esto, les cuento que el Mercurio de Valparaíso, el 10 de junio de 1973, titulaba la siguiente noticia: Gobierno reitera amenazas sobre emisoras libres. Radios no aceptarán la cadena. Santiago, las radios independientes no tomarán la cadena obligatoria que trata de imponer el gobierno, según se acordó ayer en una reunión de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI. En la reunión extraordinaria a la que concurrieron representantes de las emisoras de la capital y de los consejeros provinciales de la ARCHI, se analizó extensamente la situación creada por eh, la sanción anunciada por el gobierno contra 8 radios democráticas y la orden de que se conectaran todos los días a una cadena de la OIR para transmitir programas oficialistas. Entre otros acuerdos, se reafirmó el principio de que la Constitución y la ley consagran la libertad de las radios sin ninguna obligación de integrar cadenas obligatorias del gobierno. Bueno, queridos amigos, lo hemos comentado en semanas anteriores, el gobierno tenía, estaba en una lucha absoluta en contra de la libertad de expresión. Y lo que pretendía el gobierno era tener el control de todos los medios de difusión, de todos los medios de prensa, para poder hacer propaganda oficialista. Bueno, habían tanto radioemisoras como diarios, y posteriormente ya se fueron sumando inclusive canales de televisión que eran independientes, no estaban con la ideología, no estaban de acuerdo con la ideología marxista, entonces ellos transmitían por su cuenta. Bueno,
Específicamente, ¿a qué se refiere esta noticia? A que el ministerio, la secretaría, el ministro secretario general de gobierno, el señor Orlando Millas, él, perdón, no era el señor Orlando Millas, era el ministro de Economía, disculpen, se me fue en este minuto, pero el secretario general de gobierno, él ordenó que todos los días las radioemisoras debían integrar una cadena nacional para transmitir propaganda del gobierno. Entonces las emisoras independientes se negaron a esto, por lo tanto el gobierno lo que hizo fue multarlas a estas 8 radios democráticas que dice acá la noticia. Entonces, esto fue lo que convocó esta reunión de la Archi, esta reunión extraordinaria de la Archi en Santiago. En otras palabras, ¿no es cierto? Al gobierno marxista no le convenía que existiera libertad de expresión. El Mercurio de Valparaíso, el 12 de junio de 1973, destacaba la siguiente noticia. Llegan 8.000 toneladas de alimentos en conservas. Van desde pollos rellenos a manzana con arroz. La noticia desarrolla que sería una donación de China y se desconoce el destino. Más de 7.000 toneladas de conservas han llegado al puerto de Valparaíso las últimas semanas, sin que hasta el momento se sepa el destino que se va a dar a dicho alimento. La carga llegó consignada a la empresa de comercio agrícola, la ECA, institución que ha estado transportando los grandes cajones con conservas a bodegas particulares de la capital. Según fuentes extraoficiales de dicha institución, los alimentos formarían parte de una donación realizada por la República Popular China. Sin embargo, otros informantes de la ECA declararon a este diario que las conservas formarían parte de una gran importación realizada por el gobierno para paliar la escasez y el déficit alimentario del país. Hasta el momento no ha sido posible, perdón, no ha sido entregado el comercio al comercio para su venta, ni a la JAP para su reparto a los pobladores, ni se sabe su destino comercial. Nos referimos o se refiere a la noticia a estas 7.000 toneladas o 8.000 toneladas de conservas. Bueno, la situación alimentaria también lo hemos comentado y vamos a seguir desarrollándolo más adelante en alguna otra noticia. La escasez de alimentos era dramática en el país. Las colas pululaban por todo el país, en todos los ámbitos, en todos los negocios, para todos los productos. No había ningún producto alimentario que tuviese una distribución normal. Y tanto para el pan, para el aceite, para el azúcar, para el arroz, para todo había que luchar enconadamente, hacer largas filas, dedicar horas y horas de espera para conseguir de estos alimentos. Bueno, en esos minutos, en esa época, queridos amigos, para quienes vivimos ese periodo del gobierno de la OP, se hizo muy famoso a raíz de justamente, yo recordaba ayer, o sea, ayer bien digo, cuando leía en el diario El Mercurio, allá en nuestra biblioteca Severín, esta noticia, eh, recordaba el famoso chancho chino. Se hizo muy común en ese minuto, comenzó a circular por todas partes unos tarros con el chancho chino, que era un paté, una suerte de paté, que venía envasado, por supuesto, y que servía tanto para, no sé, para hacer una ensalada y acompañarlo con este paté, o bien para ponerlo en el pan. Eh, no tenía mal sabor, tenía un sabor distinto, pero era alimento. Ahora, el problema, queridos amigos, que vayan a saber ustedes con qué se confeccionaba este paté, pues, porque sabemos es por nosotros que, perdón, que los chinos tienen costumbres alimenticias distintas a las nuestras. Voy a llegar hasta ahí nomás. Pero en ese minuto me acuerdo que la gran duda era qué estaremos comiendo cuando comemos el famoso chancho chino del cual se hablaba en esa época. Muy bien, el Mercurio de Valparaíso, por su parte, el 13 de junio de 1973, destacaba la siguiente noticia. Falta de repuestos. 400 vagones estarían paralizados. Alrededor de 400 vagones de carga de ferrocarriles del Estado se hallarían paralizados por falta de materiales para su reparación. El informe fue entregado por el intendente subrogante Juan Arellana, quien anunció hoy una visita ocular al sector de la maestranza a objeto de buscar la solución a este problema. Manifestó que los vagones fueron empleados con faenas extraordinarias durante el paro de octubre pasado y que a raíz de estos excesos quedaron en tal situación.
Añadió que se busca establecer un taller de reparaciones del material rodante mediante aportes de la Corfo. Se pretende aprovechar la capacidad de importación de este organismo para la obtención de repuestos desde el extranjero. Bueno, también hemos comentado en nuestro programa que esta escasez de productos no solamente se refería a los productos, a los alimentos, sino que también a todo tipo de productos existentes en el comercio y particularmente aquellos que eran importados. Entonces, esta era una más de las consecuencias de la crisis que sufría el país. El parque de micros estaba inmensamente disminuida por una gran cantidad de vehículos que estaban parados por falta de repuestos. Y sucedía lo mismo con ferrocarriles del Estado. Ahora, esta noticia este informe entregado por el intendente subrogante, señor Juan Arellana, tiene dos detalles que son falsos. Primero, manifiesta que la problemática de estos 400 vagones se debía a este trabajo, según el extraordinario, que habían realizado durante el paro de octubre del año anterior, el gran paro de octubre. Ese paro no duró alrededor de un mes. Y es imposible, ¿no es cierto?, por mucho que hayan trabajado en forma extraordinaria, que eso haya provocado la parálisis de 400 vagones. Entonces, eso era falso. Eso era atribuir, ¿no es cierto?, a algo externo al real motivo en la problemática de estos vagones. Y por otro lado, decía, establecer un taller de reparaciones de material rodante mediante aportes de la Corfo. Queridos amigos, si Ferrocarril del Estado tenía unas tremendas maestranzas, entonces esto era absolutamente falso. Si lo, Ferrocarril del Estado tenía maestranzas en todas las ciudades del país, en las principales ciudades del país. Aquí, ahí vemos, cerca al lado del Río Barón, todavía quedan algunos signos, ¿no es cierto?, de donde estaba la maestranza de ferrocarriles. Ellos tenían la capacidad de reparación, si lo que no tenían eran repuestos. Esa era la problemática real que había en el país. Entonces, esta noticia, ¿no es cierto?, esta información entregada por Internet tenía estas dos grandes faltas a la verdad. Muy bien. La Estrella de Valparaíso, el 13 de junio de 1973, destacaba la siguiente noticia. Se pasaron, decía la noticia, el titular en letras muy grandes. Refrigeradores, estufas, lavadoras, jugueras, enceradoras, etcétera, suben hasta un 600%. Desorbitadas alzas autorizó la Dirección de Industria y Comercio de IRINCO para los artículos de la línea blanca. Solo las empresas que se encuentran estratificadas o requisadas, dejando totalmente al margen de este aumento a las empresas que aún están en manos del sector privado. El último reajuste fue otorgado el 16 de noviembre de 1972. El diario oficial de hoy publica dos resoluciones, la número 459, con la cual fija precios de venta al público para las cocinas, y la 460 para el resto de los artículos de la línea blanca. Bueno, dos detalles. Pues. Se imaginan un 600% de aumento. Traten de imaginarse lo que era eso. Y lo otro que interesante en esto, de que los precios en esa época eran controlados. Nosotros no teníamos no teníamos de, libertad económica. Entonces los precios eran establecidos por DIRINCO, ¿no es cierto?, la Dirección de Industria y Comercio. DIRINCO era la que establecía los precios de los productos. Me voy a apurar un poquitín. Ay, sí, te me quedan varias noticias más. El Mercurio de Valparaíso, el 15 de junio de 1973, destaca la siguiente noticia. Gobierno cortó paso a mineros. Graves incidentes junto al río Maipo. Santiago. Dos vagones de ferrocarriles incendiados, decenas de bombas lacrimógenas disparadas por efectivos de carabineros, numerosos lesionados, algunos de ellos hospitalizados, y un dejo de amargura en el rostro de cada minero fue el desolador saldo que entregaba hasta anoche la marcha hacia Santiago de los trabajadores de El Teniente que cumplen 59 días de huelga. Entre las 15 y 18 horas de ayer, en el costado sur del puente sobre el río Maipo, en las inmediaciones de Wynn, se vivieron instantes de zozobra e inquietud cuando carabineros recibieron órdenes de hacer avanzar sus tanquetas para contener a los mineros que desean llegar a Santiago para que se les dé una solución a su prolongado conflicto. La columna de más de 3.000 mineros, muchos acompañados de familiares, logró cruzar finalmente a través de los potreros y llegó anoche a San Bernardo. Bueno,
El teniente en ese minuto estaba en huelga, como dice la noticia, 59 días en huelga. Y los mineros iniciaron una marcha para llegar a Santiago y protestar por su situación. Y el gobierno le dio orden a Carabineros de no dejarlos pasar. Y eso ocurrió ahí en el famoso río, el puente sobre el río Maipo. En esa época fue, fue noticia nacional, fue momento de mucho inquietud. Las radios independientes hacían despachos desde el lugar, ¿no es cierto?, de esta verdadera batalla campal que se vivió eh, ahí en el puente sobre el río Maipo con estos mineros que venían hacia Santiago. Bueno, y más adelante, el día 16 de junio, ya después no lo voy a dar a conocer ahora porque me queda poco tiempo, bajo una fuerte lluvia, dice, sin dormir, casi vencidos por el cansancio, mal alimentados, pero apoyados por el impresionante recibimiento de miles de vecinos, estudiantes y miembros del sectores democráticos, llegaron finalmente a Santiago esta columna de los 3.000, la marcha, que era una marcha que venían a pie, entre paréntesis, ellos no venían en camiones ni en micros, venían a pie, marchando hacia Santiago. Es en otra noticia que destacaba el Mercurio, y hay una foto en primera plana, ¿no es cierto?, donde se ve a trabajadores del metro de Santiago. El metro se estaba construyendo en Santiago, se estaban haciendo las excavaciones ahí, y se ve una foto donde hay los trabajadores del metro que están tirándoles piedras, palos, fierros, digamos, toda clase de elementos a la columna de mineros que marchaba por la Alameda. Eh, mm, bueno, y la última noticia que voy a comentar, porque se me acaba el tiempo, es del Mercurio de Valparaíso el 16 de junio de 1973. Atentado a la libertad de expresión. Requisan el Mercurio, La Segunda y Diario Tribuna. Rancagua. Miembros del Sindicato de Suplementeros de Rancagua ha reclamado por la requisición de diarios de que han sido objeto por parte de carabineros. Expresan que en la mañana de ayer sábado la policía recorrió los distintos kioscos y puestos de diarios de Rancagua, llevándose todos los ejemplares que encontraron de El Mercurio, La Segunda y el diario Tribuna, que en ese minuto se estaba repartiendo con el nombre de En Guardia. Agregan los suplementeros que no se exhibió ninguna orden ni dejaron ninguna constancia de los ejemplares retirados. Por su parte, en Temuco, personal de investigación notificó la prohibición de venta del diario La Segunda, correspondiente a la edición del viernes. Y en Victoria, en el sur de nuestro país, Carabineros requisó la totalidad de la edición de diarios La Tribuna del día viernes. O sea, como ustedes ven, por orden del gobierno, Carabineros e Investigaciones, no solamente el gobierno trataba de silenciar a las radios, sino que además, ¿cómo se llama? Requisaba derechamente los diarios que habían sido comprados por los suplementeros y que estaban a punto de distribuir en la calle. Eh, Bien, queridos amigos, a ver, déjenme ver si se me queda algo más que sea importante. No, vamos a dejar por ahí hasta el momento eh, las noticias correspondientes a las efemérides de la buena memoria del día de hoy. Muy bien, estamos al final de este primer bloque de nuestro programa. Vamos a una pausa musical y estamos de regreso enseguida con el segundo bloque. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Um, Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares, bueno, revelando todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y nosotros el día viernes eh, junto a ustedes. Por una parte eso, y por otra parte agradecemos por supuesto también a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, organismo, entidad que auspicia el programa Revelando. A ver, vamos entonces con la pauta del día de hoy. El primer tema, como ya eso se ha hecho tradicional en el Revelando del día viernes, se titula ¿Es este el país que queremos? O también el Basta ya. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a referir a una clara muestra de cómo la ideologización ha alcanzado al Poder Judicial. Y
nos referimos específicamente a el juez don Daniel Urrutia. Él es juez en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Eh, el señor Urrutia, el 25 de marzo de 1900, perdón, de 2020, el 25 de marzo de 2020, de oficio, dispuso la liberación inmediata de 13 imputados de la mal llamada primera línea. Seguía voy a comentar eso de la primera línea. Mal llamada primera línea. Como dije, lo hizo de oficio y sin ni siquiera existir una petición de las defensas de estos imputados. Bueno, la decisión la informó a Gendarmería, ¿no es cierto? Y bueno, se cambió la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario. Bueno, este señor magistrado es reconocido por su apoyo a las manifestaciones, a las mal llamadas manifestaciones sociales. A ver, dos temas, ¿ah? Manifestaciones sociales. La única manifestación social que hubo en esa época, en ese minuto, fue esta marcha, que ya no recuerdo, fue en enero o en febrero, ¿no es cierto? Una marcha masiva que hubo en Santiago y las principales ciudades del país, en donde, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, la gente más pacíficamente marchó por las calles, ¿no es cierto?, y cada cual con sus pancartas defendiendo sus, su problemática, qué sé yo, la salud, el problema previsional, la delincuencia, etcétera. Y cuando uno miraba las pancartas, los carteles, ¿no es cierto? Gente desfilando con sus hijos, marchando con sus hijos, qué sé yo, por las calles, veía todas esas temáticas. Nadie hablaba o nadie se refería a una nueva constitución. Pero bueno, esa fue la única manifestación social. Todo lo otro que hubo fue violencia, fue delincuencia, fue terrorismo. Entonces, bueno, este señor magistrado estaba de acuerdo. Él apoyaba todo eso, apoyaba a la primera línea, apoyaba las manifestaciones, apoyó los incendios, los saqueos, apoyó la destrucción, apoyó a la plaza Baquedano, apoyó todo eso. Y no solamente apoyó explícitamente en su pensamiento, sino que además también como juez, como decía, ¿no es cierto?, liberó a estos 13 imputados. Bueno, la decisión de este juez Urrutia fue revertida en muy poco tiempo, ¿no es cierto?, por la Corte de Apelaciones de Santiago. En una reunión extraordinaria que hizo los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, determinaron que este magistrado había actuado fuera de la ley al atribuirse dicha causa. O sea, perdón, este juez, el señor Daniel Urrutia, juez de la República de Chile, no solamente liberó de oficio a estos 3 imputados, sino que además él se atribuyó la causa. ¿Para qué? Para poder liberar a estos imputados. Entonces, determinó, por supuesto, que los 3 imputados debían volver a la cárcel y además suspendió al juez Urrutia. Eh, bueno, la Corte Suprema entonces acaba de confirmar una sanción a este señor juez Urrutia por autoasignarse la causa y liberar a miembros de la primera línea. Ahora, eh, esta sanción eh, no va más allá de podemos llamar una anotación en su hoja de vida. Él no es suspendido, pero no va más allá de eso. Sinceramente, yo no entiendo cómo una persona que a título de la Corte de Apelaciones, ojo lo que voy a leer, dice, ¿dónde está lo que leí hace poco rato atrás? Um, Dios mío, se me fue. Aquí está. Dijo la Corte de Apelaciones que el magistrado había actuado fuera de la ley. Queridos amigos, un juez de la República, que una corte de justicia determine que está actuando fuera de la ley. Bueno, este señor finalmente se va a ir con una anotación en su hoja de vida, sigue desempeñándose como juez de garantía en Santiago y, y no solamente eso, ¿ah? Ojo que este juez no solamente apoyaba la primera línea. Eh, este juez en 2021 presentó una querella en contra de 19 ministros que abrieron una investigación administrativa en su contra
O sea, se querelló contra 19 superiores jerárquicos de él, eh, ojo, acusándolos de prevaricación judicial. Bueno, esto fue desestimado por la justicia, por las cortes de apelaciones y posteriormente también reafirmado por la Corte Suprema. Eh, por ejemplo, ¿qué otra cosa más? En la Corte de Apelaciones de Santiago lo ha inhabilitado en algunas causas a partir de solicitudes de las defensas. Claro, como este señor explícitamente se ha manifestado a favor de estos violentistas del estallido delincuencial, obviamente que cualquier causa que llega a su juzgado que tiene relación con esto, él tiene que inhabilitarse, pues, y tiene que otro juez asumir esas causas. Eh, por ejemplo, también en su oportunidad, él eh, eh, no solamente alabó a la nefasta Convención Constitucional, sino que también expuso ¿cómo se llama? En esta Convención Constitucional, en la Subcomisión de Derechos Humanos, expuso la necesidad de refundar el Poder Judicial en Chile, eh, porque la Corte de Apelaciones de Santiago había rechazado en ese minuto una acción de protección por el uso de balines por parte de carabineros. Entonces, ahí en la Convención Constitucional, en esta comisión, en la subcomisión de derechos humanos, él declaró que se debía refundar el Poder Judicial. Bueno, en ese minuto también se le sancionó. Como ven ustedes, este juez Urrutia tiene un largo historial de rebeldía, por así decirlo, pero mire, sabe, da lo mismo, que él piense como quiera. Pero lo que pasa es que él en lo personal puede ser así, pero como juez de la República debe mantenerse imparcial. No puede ser, aquí nosotros queridos amigos decimos que las Fuerzas Armadas tienen que ser apolíticas y no deliberantes. ¿El Poder Judicial no debería hacer lo mismo? ¿No también no debe ser apolítico y no deliberante? ¿Cómo va a impartir justicia si explícitamente se está, bueno, sabemos que la justicia está bastante ideologizada, pero, pero explicitarlo, decirlo abiertamente, no se logra entender. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, ahí está este señor juez don Daniel Urrutia, juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, trabajando en los tribunales de justicia. ¿Es este el país que queremos? Queremos un juez de la República que diga que el sistema judicial debe ser refundado, ¿no es cierto?, porque no está de acuerdo con su pensamiento o no actúa de acuerdo a lo que él personalmente piensa, o que se atribuye causas judiciales, ¿no es cierto?, para beneficiar a delincuentes. ¿En qué país estamos? ¿Es este un país que queremos? No creo que ustedes quieran un país como este, con gente, con jueces como este. Bueno, los dejamos ahí en cómo se llama, para que ustedes lo mediten. Bueno, ojo, ojo, lo leí ayer, ojo, que a raíz de esto de cosas malas en nuestro poder judicial, ¿no es cierto? Que sabemos, ¿no es cierto?, que están ocurriendo cosas muy malas, particularmente con este nuevo sistema procesal penal que es extremadamente garantista, con fallos o determinaciones de la fiscalía que han sido realmente dignos de Ripley. Ayer se supo, ¿no es cierto?, o trascendió a la prensa, ¿no es cierto?, que la jueza Graciel Muñoz del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, hija del ministro de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz, realizó trabajo desde Italia. Y desde Italia, ¿no es cierto?, ella determinó fallos. No sé qué estaban haciendo en Italia, yo imagino que estaría paseando en Italia, pero es Italia, ella, ¿cuánto se llama? Perdón, y cuando está expresamente prohibido impartir justicia o desde fuera del territorio nacional.
Bueno, preocupante lo que está pasando en el poder, en el sistema de justicia chileno. Bien, queridos amigos, dejemos hasta ahí ese tema. Eh, el segundo tema que quiero comentar con ustedes es que mientras el gobierno está preocupado de condonar las deudas del CAE, ¿no es cierto? La educación se continúa cayendo a pedazos. Esta semana se supo los resultados del CIMSE 2022 y estos resultados han sido desastrosos, realmente desastrosos. A decir del señor Daniel Rodríguez, director ejecutivo de la Acción Educar, él dice textualmente los resultados son muy preocupantes y de la mayor gravedad. Hablamos de un sistema que lleva 10 años estable, sin mostrar reacciones significativas a una serie de reformas estructurales. Eh, es un retroceso a la situación de hace más de una década. Eso dice el señor Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. O sea, la educación chilena ha retrocedido 10 años. 10 años. eh, la baja, si bien se esperaba una baja en los puntajes del CIMSS 2022, debido, ¿no es cierto?, obviamente al impacto que tuvo la pandemia en el sistema educacional, los resultados han sido realmente desastrosos. Y por más que se le quiera atribuir a eh, la pandemia los malos resultados, porque claro, hay otros expertos que dicen que que no es tan crítico, que los resultados no son tan preocupantes. Obviamente que aquí cada cual, de acuerdo a su punto de vista, a la forma como ve el problema, va a dar su opinión. Pero el hecho objetivo es que los resultados son malos, queridos amigos, son malos. Entonces, el tema es, ¿esto problema de educación se debe exclusivamente a la pandemia? Pero por supuesto que no, por supuesto que no. Eh, Desgraciadamente, y queramos o no, la izquierda, el Partido Comunista, ha infiltrado absolutamente la educación. Tiene absolutamente tomado el colegio de profesores, tiene tomadas las universidades, eh, y en las universidades se ha encargado de concientizar, de ideologizar a los futuros profesionales. Vemos cosas tan absurdas, ¿no es cierto?, o cosas tan nefastas, tan negativas como la destrucción de los colegios emblemáticos. Eh, Vemos, por ejemplo, cómo el colegio de profesores se ha negado sistemáticamente a evaluación docente. Eh, eh, todas estas realidades, queridos amigos, hablan de una educación que está en crisis, pero no está en crisis por la pandemia, está en crisis porque desde adentro el Partido Comunista se ha encargado de destruir la educación, desde adentro. Recordemos, ¿no es cierto?, la frase emblemática, por decirlo de una manera, del señor ministro Izaguirre como ministro de Educación, que había que bajar en los patines a los estudiantes que estaban mejor, ¿no es cierto? Cuando se terminó con los colegios particulares subvencionados. Eh, ¿Qué es eso? O sea, en vez de decirle vamos a colocar patines a los colegios, a la enseñanza pública, a los colegios, los liceos públicos, a las escuelas públicas, que tienen mejores desempeños, o sea, peor desempeño, que tienen más bajo rendimiento, etcétera, no sé, eliminamos hacia abajo, le quitamos los patines a los colegios, a los liceos, ¿no es cierto?, a las escuelas que lo hacen mejor, que imparten una mejor educación. ¿Es eso lo que queremos? ¿Queremos nivelar hacia abajo? Eh, Esto de la ESI, de enseñarle a los niños, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, eh, no sé cómo llamarlo, de que los niños se toqueteen, de,
de meterle, ¿no es cierto?, educación sexual, de enseñarles, ¿no es cierto?, que el sexo es sinónimo de placer y aquí la parte afectiva no tiene nada que ver, es placer y goce, como decía uno articulado de la propuesta que fue rechazada de Constitución. Entonces, bueno, este resultado nefasto del CIMSE nos tiene que hacer reflexionar, queridos amigos. Aquí, por mucho que se trate de atribuir el mal resultado a la pandemia, aquí hay un problema que va mucho más allá. La izquierda radical se ha dedicado a destruir la educación. Y lo digo yo, mi opinión, que comparten muchos como yo. ¿Por qué? Porque al comunismo, a la izquierda radical, le interesa tener ignorantes. No le sirve gente culta, gente con pensamiento crítico, porque esa gente culta con pensamiento crítico los va a cuestionar. Ellos lo que quieren es tener ignorantes que sigan como ovejas, ¿no es cierto?, lo que su ideología. Es así de simple. Es así de simple. Por eso que se han encargado de destruir la educación y se han encargado de destruir la educación desde adentro. Porque a partir, no sé de cuándo, de los años 80, ¿no es cierto?, muy inteligentemente infiltraron las universidades, infiltraron los colegios profesionales y no solamente la educación, queridos amigos, no solamente la educación. ¿Para qué? Para producir estas crisis como las que vemos ahora. Bien, voy a dejar aquí, hasta aquí este tema. El próximo tema que quiero comentar con ustedes es, como dice ese famoso refrán chileno, otras cosas con guitarra, ¿no? O también, aquí también podría ser también válido el dicho de que no tires piedras al cielo, ¿no es cierto?, porque te van a caer en la cabeza. Bueno, la tarde de esta martes, el presidente de la República anunció definitivamente la salida del subsecretario de redes asistenciales, don Fernando Arao. Esto después de este, bueno, la crisis de salud está desatada desde hace varios días, ¿no es cierto? Y que ha afectado particularmente a los bebés, a los niños más chiquititos. Pero eh, este hecho que hizo crisis, ¿no es cierto?, y que se publicitó profusamente en la prensa del fallecimiento en San Antonio de una bebé de 2 meses, que no fue llevada a un hospital, ¿no es cierto?, porque esta bebé tenía un cuadro de neumonía por virus sincicial. Bueno, se dijo en algún minuto que no había camas disponibles, se dijo en algún minuto que no había sido llevado porque en la clínica Las Condes había, ¿cómo se llama? Había cama disponible. Pero se dijo que no había sido llevada allá, ¿no es cierto? Porque había una resolución de la Contraloría que impedía que se llevara gente, se llevaran pacientes allá, lo que fue rápidamente desmentido por la Contraloría. Bueno, esto develó la absoluta ineficacia, la absoluta ineficiencia del sistema de redes asistenciales. Y no, perdón, disculpen, no digo el sistema de redes asistenciales, del señor subsecretario de redes asistenciales, que no tuvo la capacidad, no tuvo la experiencia, no tuvo eh, eh, la voluntad de poder prever la crisis que se veía que venían, se nos venía encima con este virus incisional. Bueno, cayó este señor Fernando Arauz, subsecretario de redes asistenciales. En marzo de 2022, la señora Isquia Siches arribó al gobierno y arrastró al gabinete, como ministra del Interior recuerdan, al gabinete a dos de sus principales compañeros del colegio médico. Precisamente el señor, eh, el señor Fernando Arauz y además, que era el subsecretario de redes asistenciales, pero también a el señor Cristóbal Cuadrado, que fue subsecretario de Salud. Llegó con estos amigos, los trajo desde el colegio médico directamente al gobierno.
Recordarán ustedes que el colegio médico, al mando de la señora Isquiasiches y con personajes como este señor Arauz y este señor Cuadrado, fueron feroces, fueron Doberman en contra del gobierno anterior, del gobierno de Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, a raíz de la crisis de la pandemia. La ex subsecretaria Paula Daza recordaba la semana pasada cuando Siches los trató de nefastos e infelices. Bueno, la señora Siches tuvo un desempeño deplorable como ministro del Interior, con una seguidilla de errores no forzados eh, que demostraron su absoluta incapacidad, su absoluta ineficacia para el puesto que está desempeñando. El señor Cuadrado de subsecretario de Salud también duró muy poco en el cargo y salió por malo, derechamente por malo. Y ahora el señor Arados también sale por malo. Bueno, a eso nos referimos, como dice el refrán, otra cosa con guitarra. Estos señores, esta gente, estos eh, izquierdistas radicales que desde el colegio médico no hicieron nada para contribuir en beneficio de la crisis que vivió en ese minuto el país por la pandemia, sino que lo que hicieron fue eh, poner cortapisas, criticar y ponerle problemas al gobierno. Vemos ahora cómo cayeron uno a uno por, por malos, simplemente, por ineficientes, por ineficaces, por falta de capacidad, por falta de experiencia, por falta de profesionalismo. Bueno, esa es la realidad, queridos amigos. Esto de los 30 años, que una nueva generación, que nosotros somos los mejores, que todo lo demás que se ha hecho mal, bueno, ahí están los resultados. Y seguimos viendo día a día, ¿no es cierto?, cómo esta gente soberbia, ¿no es cierto?, se da cabezazos, ellos mismos se dan cabezazos contra la pared. A ver, en otro tema se inició el trabajo del Consejo Constitucional y eh, el día de ayer yo los invito si pueden por favor lean en el Mercurio de Santiago del día de hoy, en el cuerpo C, hay el desarrollo de una noticia que dice las primeras dudas y cuestionamientos de los consejeros al texto de los expertos. Bueno, y se conformaron las comisiones de este Consejo Constitucional, 4 comisiones, y ayer sesionó la Comisión de Derechos Económicos y Sociales. Y lo que están haciendo las comisiones, los consejeros, en primera instancia, recibir a los expertos, a los expertos, a la comisión de expertos, para conversar con ellos respecto de las, eh, el texto propuesto por esta comisión de expertos. Y ayer, por supuesto, sesionó, como digo, esta Comisión de Derechos Económicos y Sociales y se produjeron los primeros debates y cuestionamientos pues, al trabajo de la Comisión de Expertos. Eh, y las primeras reproches, ¿no es cierto?, vienen en el ámbito de la salud, educación, huelga y seguridad pública. Por supuesto que surgieron preguntas como ¿por qué nos está en este texto propuesto por la Comisión de Expertos, no está consagrada la libertad de elección del régimen de salud? ¿Por qué no limitaron el derecho a huelga? ¿O por qué no establecieron la propiedad de los fondos de pensiones? Eh, Esto se conversó ayer y nuevamente hubo debate, los mismos debates y cuestionamientos que hubo en la Comisión de Expertos nacieron nuevamente. Bueno, eh, fíjese que el señor Carlos, perdón, no es el señor. El señor, a ver, a ver. El señor Flavio Quesada, del Partido Socialista, refiriéndose a la falta de libertad de salud, por ejemplo, dijo que lo que hace esta propuesta es no constitucionalizar un momento específico, porque cuando se constitucionaliza el derecho a elegir el destino de la cotización, no, perdón, eso se refería a los fondos de pensiones. Pero bueno, surgieron las primeras, perdón, aquí dijo que la libertad de elección no implica constitucionalizar el modelo actual. Eh,
Eso dijo el señor Quesada del Partido Socialista, que consagrar la libertad de elección de salud implicaba constitucionalizar el modelo actual. Eh, Perdón, institucionalizar la libertad es constitucionalizar un modelo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener yo elección de elegir el sistema de salud? ¿Por qué no puedo tener yo el derecho a elegir tener la libertad de elegir la educación de mis hijos? ¿Por qué no tengo yo, por qué no tengo no puedo tener yo la libertad de elegir el destino de mis fondos de pensiones? Entonces, bueno, esos son algunos temas, queridos amigos, que van a ser de duro debate y vamos a estar muy atentos en el trabajo del Consejo Constitucional, porque nosotros consagramos, nosotros eh, aspiramos a que se mantenga la libertad en nuestro país, que no sea el Estado el dueño de nuestras vidas, que no sea el Estado que decida por nosotros. Yo tengo la libertad, debo tener la libertad de elegir lo que quiero hacer. No es el Estado. Recordemos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, con este excusa de la fake news, el gobierno ya ha hablado de limitar la libertad de expresión, de controlar, ¿no es cierto?, lo que los medios dan a conocer. ¿Les parece algo similar a lo que leíamos en la efemérides de la buena memoria hace un rato atrás, ¿no es cierto?, cuando el gobierno perseguía, multaba eh, o simplemente clausuraba las radios que no daban a conocer las noticias que a ellos les interesaba, o que no se sumaban a una cadena obligatoria diaria para transmitir propaganda al gobierno? Bueno, queridos amigos, es eso lo que nosotros combatimos, es eso lo que nosotros no queremos. No queremos que nos imponga. Y desgraciadamente, la izquierda, la extrema izquierda, la extrema dura, el Partido Comunista, el marxismo en general, lo que quiere es eso. Ellos quieren Estado, 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 control, control, control. No les gusta la libertad. Y es por eso, ¿no es cierto?, que quieren destruir la educación, como les decía, para tener gente ignorante, sin capacidad de pensamiento crítico, que les pueda cuestionar. Y es por eso, ¿no es cierto?, que insisten sucesivamente, permanentemente, ¿no es cierto?, en conculcar las libertades de las personas. Queridos amigos, dejamos hasta aquí el programa. Eh, nada más que comentario muy chiquitito, disculpa Enzo, que me voy a pasar un par de minutos, nada más que cuando nosotros observamos la encuesta CADEM de la segunda semana de junio, estamos haciendo un seguimiento, por ejemplo, a la pregunta de eh, si cree la gente que el Consejo Constitucional logrará proponer a Chile, perdón, una nueva constitución que sea votada a favor. La semana pasada, la primera semana de junio, el 54% estaba muy escéptico de que se iba a lograr esto y un 45% creía que se iba a lograr. En esta segunda semana aumentó la cantidad de gente escéptica de un 54 a un 57% y bajó a la gente que cree que se va a poder lograr una nueva constitución que vamos a poder aprobar, bajó de un 45 a un 41%. Continúa, ¿no es cierto?, la duda de cuál va a ser el resultado del proceso constitucional. Y a la pregunta de, con la información disponible hasta ahora, ¿usted estaría a favor o en contra de una nueva constitución en las elecciones del diciembre? La semana pasada el 48% estaba en contra y un 28% a favor. Esta semana del 48 subió a un 51% la gente que está en contra y bajó de un 28 a un 26% la gente que votaría a favor de esta nueva constitución. Eh, bueno, por favor, queridos amigos, solamente pedirles que eh, lean, interésense por lo que está sucediendo. Es muy importante lo que está sucediendo en Chile con este Consejo Constitucional. Es el futuro de nuestro país por muchos años. Así es que hay un porcentaje importante de la gente, cuando se pregunta en las encuestas si está en conocimiento de lo que está sucediendo, un alto porcentaje de la gente que no sabe lo que está sucediendo, que no ha leído lo que está pasando en el proceso constitucional. Y eso no está bien.
no está bien. Somos todos integrantes de un mismo país, somos todos responsables de lo que le sucede a Chile. Y cuando tengamos que votar, tenemos que votar informados. Y para estar informados, tenemos que estar preocupados de lo que está sucediendo. Queridos amigos, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.